Muy buenos días, dominicanas. Esto es Cátedra Médica. Yo soy el doctor Amaury García, neurocirujano endovascular, y como cada día de 10:30 a 12 del mediodía, aquí la salud merece respeto. Muy buenos días, Lisania Salcedo. Muy buenos días, doctor Roberto Lafontaine. Desde Moca, el doctor Nelson Rodríguez Monegro, ya integrándose después de esas merecidas vacaciones sobre el escritorio, el segmento de las noticias que Nelson Rodríguez Monegro nos trae cada día. Hoy es martes 20 de septiembre, son las 10:34 de la mañana en todo el territorio dominicano, asimismo la costa este de los Estados Unidos, donde tenemos una gran cantidad de seguidores, de gente que nos escucha, nos participa, nos ve. Nosotros llegamos cada día a través de las frecuencias compartidas, 98.5, eso es Rumba FM como emisora matriz, y 101.1 Premium para toda la región del Cibao. El mundo lo alcanzamos a través de la internet, los canales en vivo, tanto en Instagram, @rumba 985 FM, y a través de YouTube, Rumba FM. Ustedes pueden contactar con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas 809-682-9850, 809-682-9850, y desde línea internacional, esto es 833-380-0062. Muy buenos días, Lisania Salcedo. Buenos días, doctor Amaury García, doctor Roberto Lafontaine, al equipo que nos da asistencia aquí en cabina, don Isidro Labur e Ismael García, y a toda la gente que nos escucha cada día en este espacio, enviarles un afectuoso y cálido saludo de parte de todo el equipo, y también pues desde este espacio solidarizarnos con todas estas familias afectadas por el paso del huracán Fiona en el día de ayer. Realmente ha sido muy afectada la zona del este de nuestro país, así que desde aquí les enviamos solidaridad. Buenos días, doctor Roberto Lafontaine. Buenos días a todos. Tú sabes que hasta ahora, hasta este momento, me estaba preguntando yo qué bueno no había traído Fiona. Y veo que Fiona nos trajo algo bueno. Nos trajo la presencia. ¿De regreso? Sí, nos trajo de regreso a Nelson Rodríguez Monegro. Así es. Míralo cómo está sentadito ahí, rozagante. Nelson, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Muy bien, muy bien. Y sobre todo... Temor de no encontrar la Fontaine por razones de edad, pero está vivo y coleando. Qué bueno que estás con nosotros. Ismael, todos, un abrazo. Gracias, igual a ti, y qué bueno que ya estás con nosotros. Esas largas y merecidas vacaciones que tuviste. ¿Dónde estuviste, Nelson? Dando una vuelta por Portugal, España, Francia, Italia, y terminé en Suiza. ¿Te puedo hacer una pregunta? Estuviste en Europa. Estuviste en el viejo continente, como se suele llamar. Una pregunta, Nelson. ¿Y encontraste en el viejo continente algún lugar tan sabroso como el Parque de San Carlos? No, porque eso se nutre de las vivencias infantiles. Ya. Eso no tiene nada con cuál compararse. Al contrario, me lo encontré muy largo y ya quería regresar. Me lo imaginaba. Paseo largo, 3 semanas. Nelson, eso debe ser una agenda anual. Los españoles, justamente, así que otros ciudadanos del mundo hacen los aprestos y cada año se van de vacaciones, se desconectan, se salen de el día a día, y eso es bastante provechoso. En Rusia, por ejemplo, es obligatorio tomar vacaciones. España igual. Eso no es opcional. Sí. Obligado, tiene que coger sus vacaciones. Y así la gente también se prepara, que hay un momento de la vida donde hay que retirarse. Aprendimos desde niño que el ser humano nace, ¿verdad? Y se desarrolla y también muere. Son las etapas de la vida. Y de la cuna a la tumba, la vida es una escuela, decía, creo que Facundo Cabral. Esa expresión es muy sabia. Nelson, sobre el escritorio de Cátedra Médica, nosotros tenemos que en
en la agenda del día, justamente el fenómeno atmosférico Fiona, pues deja como herencia a los pasos de estos fenómenos, este tipo de fenómenos, pues deja una gran cantidad de agua, los ríos pues crecen y las tierras bajas, sobre todo la zona, por ejemplo, del Bajo Yuna, como se conoce, toda la zona del noreste, muy próximo a lo que es el último peaje de la carretera esta que une Samaná con Santo Domingo. Esa creo que es la Juan Pablo II, esa autopista. Pues toda esa zona, ahí donde está Guaraguao, esta zona se inunda enormemente. Pero en términos general, el país donde ha pasado y las zonas más distales se cubren de lluvia. Malaria, leptospirosis, dengue son enfermedades que son transmitidas por mosquitos, por vectores. Por ejemplo, el caso de la leptospirosis asociado mucho a la rata, a las excretas, a la orina de la rata, pues produce, se aumenta exponencialmente estas enfermedades. Y esto pues naturalmente que es un problema que nosotros pues nos vemos de tiempo en tiempo, tenemos esta situación. ¿Cuál es tu orientación en este sentido? Bueno, desde luego que cuando ocurren, por ejemplo, ciclones, no tanto por los vientos, sino por las aguas, eso trae como consecuencia pues desbordamiento de los ríos. Y esas lluvias arrastran hacia el cauce de los ríos pues mucho material orgánico, orinas, heces fecales, y esto tiende a contaminar pues los ríos. Pero además de eso, tenemos por otro lado que en momentos como estos suelen afectarse también las obras de tomas y las plantas de tratamiento de nuestros acueductos. Como consecuencia, pues también tenemos dificultades con el suministro de agua potable. Asimismo pueden pues sufrir fractura pues los tubos de distribución del agua y como consecuencia también infectarse. En fin, nosotros conocemos una cantidad de enfermedades que son transmitidas por aguas contaminadas, como son pues un sinnúmero de diarreas que pueden ser producidas tanto por parásitos como por bacterias, incluso virus. Tenemos pues enfermedades como la leptospirosis, que como muy bien señalabas, pues producto del arrastre de esas orinas pueden tener orina contaminada de enfermedades de animales enfermos como las ratas, pero no solamente las ratas, porque la bacteria leptospira puede ser transmitida también por cualquier otro tipo de animal, puede ser por perros, puede ser por los cerdos, bovinos, en fin, cualquier tipo de esos animales puede contaminar. Muchas veces se le pega desde luego a ese animalito odiado como es el ratón, pero muchas veces en lo que respecta a nosotros, las crianzas de cerdos en traspatio pues contaminan más frecuentemente que el ratón, y tenemos muchos casos en condiciones normales de leptospira en áreas de la pecuaria, sobre todo donde tienen la crianza familiar de cerdo, por aquel refrán de que el cerdo es la alcancía del pobre. Entonces, tú puedes tener cólera, tú puedes tener disentería amebiana por la entamueba histolítica, tú puedes tener fiebre tifoidea, tú puedes tener hepatitis A, en fin, todas esas enfermedades pues tienden a incrementarse si no se toman la medida de lugar. ¿Cuáles serían, Nelson? Discúlpeme, ¿cuáles serían esas medidas que tú recomiendas que debe tomar la población en un momento donde, como tú perfectamente apuntalas, los efectos más temidos después del paso de un fenómeno de esta naturaleza es que todas esas fuertes lluvias arrastran todas
esas, todo eso, esas bacterias, por ejemplo, la leptospira, ¿ah?, de esos animales, de los cerdos, de las ratas que están en nuestras casas, se arrastran a los suministros de agua, la tomamos y entonces nos enfermamos. Entonces, ¿qué es lo que debe hacerse? En primer lugar, pues, de parte de las autoridades, proporcionarle dentro de las posibilidades el suministro de agua potable para ingerir, para cocer los alimentos. Eso es importante. En los sitios que no sea posible eso, pues la población tiene que estar llamada a hervir el agua. También otro mecanismo es echarle 5 gotas de cloro por galón de agua, dejarla reposar Te estamos perdiendo ahí, Nelson. Estamos hablando con el doctor Nelson Rodríguez Monegro y conversamos sobre las medidas que debemos tomar, en relación a la leptospira, una enfermedad que es una zoonosis, una enfermedad transmitida por animales, y en el caso de la orina del cerdo, de las ratas, pues tenemos la situación de que estas aguas, la recomendación de Nelson es justamente, bueno, vamos a hervir el agua, vamos a potabilizar el agua, ya que en estas fuertes lluvias, pues tenemos la situación de que no es posible que las agencias que distribuyen el agua, la CAS, Corazán en Santiago, en fin, nos produzcan un agua con las garantías, porque esas tomas también se pueden ver afectadas. Adelante, Nelson. Te decía que en el caso de la leptospirosis, pues las medidas de prevención son diferentes, porque la leptospira, la más de las veces penetra por la piel. Si tenemos alguna laceración o herida en la planta de los pies y andamos descalzos, pues podemos contraer la enfermedad. De modo que se recomienda no caminar descalzo en la tierra, en el fango. Eso es importante. También se recomienda, desde luego, no bañarse en los ríos, porque en ese caso no solamente es un tema de herida en la planta de los pies, sino que en cualquier parte del cuerpo que esté en contacto con el agua, que tenga una laceración, pues puede ser factible que se convierta en puerta de entrada para el caso de la leptospirosis. Hay que llamar la atención también ahora de que una enfermedad transmitida por el agua es la poliomielitis, es decir, el virus de la poliomielitis, aunque no tenemos en República Dominicana, recordar que se han detectado algunos casos en Estados Unidos producto de contaminación de agua. Y como tenemos una población importante de dominicanos, pues, ¿quién dice que no pudiera contaminarse a alguien allá y venir aquí y, bueno, pues irse a los ríos, qué sé yo, pues defecar en zona abierta y contaminar las aguas? De modo que también hay que prevenir por esta vía el que se pueda contraer poliomielitis, y dado que la pandemia ha traído como consecuencia una disminución de la cobertura de vacunación de esas vacunas básicas, pues pudiéramos tener también un brote. Con respecto a enfermedades transmitidas por vector, está el tema del dengue y de la malaria. De la malaria. Ahora bien, en los primeros días nosotros no vamos a tener problemas con esas enfermedades, porque primero el viento arrastra a los mosquitos y posteriormente, producto de las aguas caídas, pues aparecen un sinnúmero de reservorios que se convierten en criaderos de mosquitos, lo cual tardaría entre 10 a 15 días para producir el mosquito adulto, y ese mosquito infectar a una persona que tiene dengue y de ahí entonces arrancar la contaminación. De modo que en la primera etapa son los problemas de tipo diarreico. También hay otros problemas, que es por el desplazamiento de personas. Es decir, como ahora mismo creo que existen alrededor de unos 12,000 personas ya refugiadas en escuelas, en los sitios, en los refugios que ha establecido pues las autoridades. Entonces tú ahí tienes hacinamiento, entonces puedes tener brotes de enfermedades respiratorias, verbigracia, el mismo COVID, que sigue manteniendo
un 22% de positividad. La meningococemia. Además de enfermedades dérmicas como la escabiasis, es decir, o la escabiosis más bien, la enfermedad producida por el Sarcoptes scabiei, que en tiempo recién pasado pues se había notificado un incremento de casos de escabiosis. En fin, todas esas cosas tenemos que tener pendientes, de modo que en esos casos, dentro de la posibilidad de guardar un poco la distancia, mantener medidas de higiene, el uso de la mascarilla, el uso de mosquiteros, también en esos lugares de hacinamiento. Hay mosquiteros incluso que están impregnados de insecticida, sobre todo para el tema de la malaria. Tú sabes que la malaria pues también tiende a incrementarse por la acumulación de aguas estancadas que no se drenan adecuadamente, y pues pudiéramos tener también incremento de malaria. De modo que veo que las autoridades del Ministerio de Salud Pública y del propio Servicio Nacional de Salud, pues de acuerdo a la noticia que hemos leído, pues han iniciado tomando algunas medidas, sobre todo prevención. Yo creo que a través de las direcciones provinciales de salud en los diferentes municipios o provincias, pues deben visitar esos sitios donde están las personas albergadas, y entonces trabajar con las diferentes instituciones para el tema del saneamiento básico, el tema del agua potable, en fin, todas esas cosas. Ahora, Nelson, esto evidentemente hay que hacerlo con recursos extraordinarios. El presidente de la República declaró ayer estas regiones, esta provincia en estado de emergencia. En ese sentido. Hablando del este, ¿no? Del este y el noreste. Sí, de acuerdo. Gracias, Amaury. En ese sentido te pregunto, el levantamiento en términos de recursos que se debe realizar no solamente debe ser para reparar la infraestructura productiva, sino también se deben contemplar los recursos para restablecer las condiciones por lo menos normales de vida de las personas. ¿Qué opina en este sentido? No, claro, fíjate, una de las cosas es que desde las diferentes instituciones encabezadas en lo que respecta al sector salud por el Ministerio de Salud Pública, el tema de los huracanes ya no debe ser algo, digamos, extraordinario, ni hacer improvisaciones. Yo creo que en el presupuesto nacional tienen que estar establecidas partidas específicas, porque es que nosotros estamos en el mismo trayecto de los huracanes. De modo que, si bien es cierto que habíamos tenido suerte y que alrededor de 18 años no nos había impactado un fenómeno natural como este, pero pudiera todos los años tener nosotros problemas con eso. De modo que tiene que haber partidas para casos de emergencia. Ahora, desde luego que hay que buscar partidas, digamos, extraordinarias, y pues una de las medidas que se han tomado también, porque nosotros no podemos someternos en casos como esto al proceso normal de adquisición de una serie de insumos necesarios de la ley 340-06, porque estaríamos hablando que tardaríamos meses en obtenerlo. Muchas veces cuando dice se declara de emergencia para que se acorten los periodos, pero eso no es obviando de una u otra manera las normas establecidas, acorta el periodo, pero eso no quiere decir que usted no tiene que cumplir con una serie de requisitos para hacer esas compras de insumos, esa distribución, y que tiene que haber evidentemente transparencia en el manejo de todos esos recursos y una adecuada supervisión y monitoreo de que lleguen a destino pues los insumos que se contratan, que compran. Todo eso hay que hacerlo, porque en estas circunstancias se abren 1000 ventanas para el aprovechamiento por una parte o gente inescrupulosa que andan buscando pues enriquecerse al costo de la desgracia del pueblo dominicano. De modo que lo ideal es que tengamos pues un fondo específico para gastos en circunstancias de emergencia, que este tipo de emergencia
para República Dominicana no debe ser tan emergencia, sino que debe ser algo que ya está... Debe estar planificado, claro. Nelson, definitivamente, porque de forma periódica, cada año nosotros tenemos que la temporada ciclónica deja a grandes cantidades de lluvia y los lugares contaminados donde suelen cohabitar habitar estos animales, como el cerdo, como la rata, en fin, que pues van a estar permanentemente en nuestro país. Entonces lo que hay evidentemente que crear una estrategia en este sentido. Así que el mensaje es claro, en los días sucesivos, que puede ir naturalmente, Nelson, entre 15 días, los próximos 15 días hasta 30 días pudiéramos tener, porque el periodo de incubación básicamente ronda más o menos este tiempo, entre los 14 días es más o menos el tiempo en que vamos a ver el caso de la leptospira, pero pasado más o menos los 30 días, 28 días, entre 21 y 30 días vamos a tener casos de enfermedades transmitidas por los mosquitos. Ya, entonces, ¿qué hay que tomar en consideración? En principio, hay que tener mucho cuidado con lo que consumimos, que no esté contaminado con leptospira. ¿Por qué? Porque esto evidentemente, la leptospira es una enfermedad que puede ir desde una presentación muy leve hasta casos fatales, hasta costarnos la vida, y cualquier proceso con escalofrío, con fiebre, con dolor muscular, con inyección conjuntival, sobre todo con esos dolores en la pantorrilla, hay que sospechar inmediatamente. Los médicos de emergencia tienen que estar bien pendientes de la presencia de esta sintomatología, que se puede confundir con un proceso gripal, se puede confundir con dengue, en fin. Hay que tener mucho cuidado y ante la sospecha hay que hacer pruebas y buscar responsables, pero no podemos dejar de descompensar los pacientes, porque de la forma leve pasar a la grave y con grandes complicaciones hay una gran diferencia y tiene que ver con pensar en la enfermedad. Adelante, Nelson. Incluso, Mauri, pues los médicos que afinen su ojo clínico, sí, porque tanto el dengue como la leptospirosis como la hepatitis A pueden confundirse una con otra. Sí. Entonces son enfermedades que tienen tratamientos diferentes. Por ejemplo, si una persona tiene leptospirosis y el médico lo está tratando como dengue, sencillamente se murió. Y si una persona tiene dengue, digamos dengue, y lo está tratando como leptospirosis, pues sencillamente se murió. De modo que eso es importante, que comiencen a manejar pues los diagnósticos diferenciales entre estas enfermedades que son muy parecidas, incluyendo cualquier otro tipo de virosis. Así mismo es, Nelson. Y otro aspecto también, que las autoridades sanitarias, Ministerio de Salud Pública, Servicio Nacional de Salud, que deben trabajar, deben trabajar cabeza con cabeza, que establezcan las comunicaciones, las publicidades pertinentes a través de los medios de comunicación masivos, a través de las redes sociales, hacer campañas masivas en esta época para que la gente esté pendiente de las situaciones a través de las páginas de los periódicos, a través de todos esos espacios que nosotros consumimos en nuestro celular, que ya son de los vehículos, digamos, de comunicación más efectiva. Nelson, una de las acciones que hemos visto ya en otro tenor, y es el dado a conocer por el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, tuvo una comparecencia y reveló que el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, donará fondos para 2 edificaciones en el vecino país, en el sur de Haití, próximo a lo que es la línea fronteriza, con un presupuesto de unos 440 millones de dólares para construir hospitales, tanto en el norte de Haití como en el sur, o sea, la parte sur de Haití, que daría a nuestra línea fronteriza. Y el ministro de Salud Pública pues dice que eso podría equilibrar la situación de salud en nuestro país, ahorrando más de 6.000 millones de pesos en la República Dominicana
en materia de las maternidades en Haití. ¿Qué te parece? ¿Qué tú opinas? ¿Qué tú crees? Bueno, lo primero es que hay que ver si eso será una donación de parte del Banco Interamericano de Desarrollo o es un donativo, es un préstamo que toma la República Dominicana y a la vez donárselo a Haití. Porque yo creo que si es así, no sé si entendí bien cómo es el asunto, si es así, nosotros estamos, digamos, incrementando nuestra deuda externa para suplir una necesidad que tiene ese país. Aún nosotros, pues, producto de esas condiciones sanitarias, socioeconómicas y de desarrollo que tiene Haití, pues sufrimos las consecuencias también. Es decir, que eso es, hay que ver de qué se trata eso. En segundo lugar, pues sí, es importante que hagan esos hospitales. Ahora, yo veo que se insiste en que sea en el área fronteriza. Yo no sé por qué tiene que ser en el área fronteriza y no más adentro en el territorio nacional. Siempre se anda buscando un pretexto para que la cosa sea en torno a la frontera. Porque si se van a hacer establecimientos de salud para el tema materno-infantil en Haití, no necesariamente tiene que ser en el área fronteriza. Es decir, bueno, que lo hagan más profundamente para que se movilicen hacia lo interno del país y no hacia... Bueno, tenemos dificultades al parecer la situación. Ahora. Sí. ¿Me oyen? Sí, Nelson. Sí, ¿Me oyen? Sí, adelante. Pues sí, lo que te decía es, ese es un tema. Bueno, yo no veo mal que República Dominicana de una u otra manera pues ayude a Haití porque se está ayudando a sí mismo. Eso, por otro lado, los cálculos que hace mi querido ministro y amigo, pues yo creo que se contradicen con la misma cifra que dan las autoridades respecto del gasto que implica la atención a las mujeres embarazadas. Nosotros hemos visto que se habla de hace 300 y pico de millones de pesos en lo que va de año. Del otro año, pues al final fueron poco menos de 1.000 millones de pesos. En definitiva, yo creo que es una cifra, digamos, exagerada. Tampoco es verdad que todas las embarazadas haitianas que vienen al país vienen con rotura prematura de membrana y que vienen sangrando. Eso no es verdad. Se mueren saliendo de su casa. Que la dominicana. Nelson. Pero tampoco es que ellas vienen de emergencia todas. ¿Tú oyes, Nelson? Eso por un lado. Por otro lado, es importante también señalarte de que habría que ver, porque muchas de esas haitianas que paren en República Dominicana viven en República Dominicana, no se trasladan. Entonces ahí se está, digamos, haciendo una medida, una medición, como si todas las nacionales haitianas vienen de Haití hacia acá, obviando que una gran parte, posiblemente la mayoría, ya viven en República Dominicana, ya chequean su embarazo en República Dominicana, de modo que son muchas cosas que hay que tener en cuenta para hacer ese tipo de aseveraciones. Bueno, en fin. Nelson, sobre el escritorio de Cátedra Médica, el doctor Nelson Rodríguez Monegro, nuestro querido amigo. Mañana tenemos muchas noticias, Nelson, porque está el tema de, bueno, se traslada el administrador del hospital Robert Rick Cabral después de una manifestación encabezada por el Colegio Médico Dominicano, donde el doctor Clemente Terrero pues establecía que había y denunciaba que había un boicot de parte del administrador, y eso había sumergido una crisis a ese hospital. Tenemos muchas noticias. Para el día de mañana está el tema también de las ARS, un acuerdo entre el Ministerio de Salud Pública y las ARS para que los medicamentos, por ejemplo, de cáncer, se le vendan directamente o sea, los centros ya no van a tener la posibilidad de comprar los medicamentos que le van a administrar a los pacientes. Eso es un
caso difícil, difícil, porque eso significa quiebra del sistema sanitario público y privado en materia de oncología y significa que muchos pacientes van a sufrir. Mañana vamos a tener al doctor Monanzi, quien es el presidente de la Sociedad Dominicana de Oncología. Nelson, nos vemos mañana. Perfecto, bye bye. Gracias. Señores director, nos vamos a una pausa y en breve entramos con el tema de hoy. Hoy estaremos conversando de implantes dentarios de la mano del doctor Pedro Paulino.